Como cada semana nos encanta empezar los lunes con Vaya Finca, ya saben, esta sección en la que les enseñamos cómo gestionar de la mejor manera sus comunidades de vecinos, sus fincas, y para ello contamos con la mejor profesional, como no podía ser de otra manera. Liliana Miguel, buenas noches. Buenas noches. Administradora de fincas, abogada, que tan útil resulta en estos casos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es las preguntas que más habitualmente os trasladan en Vaya Finca y que te toca responder. Pues sí. Desde luego. Sí, hoy vamos a tratar pues esas preguntas en las que los propietarios pues tienen sus dudas cuando adquieren una vivienda, pues se preguntan, ¿podemos cerrar la terraza? Por ejemplo. Cosas muy habituales que seguramente que en casa todos hayan pasado por ello y digan, bueno, si yo me da mucho el sol, por ejemplo, y quiero poner un toldo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones nos las resuelven en Vaya Finca y por supuesto esta noche Liliana nos va a dar algunas pistas. Pues vamos a empezar con el cerramiento de las terrazas. Vamos con ello. Pues el cerramiento de las terrazas, si alguien se plantea en un ático cerrar su terraza o parte de ella, o en un bajo cerrar el patio, tiene que tener en cuenta que se trata de una alteración del aspecto externo de la comunidad y que por lo tanto, en primer lugar, tiene que dirigirse a ver la escritura de división horizontal para ver si allí dice algo, si se regula, si está permitido o prohibido. Que allí no se dice nada, hay que acudir a los estatutos de la comunidad. Puede ocurrir que una comunidad no los tenga, entonces allí tampoco se regule nada. Entonces ya lo único que le queda es acudir al presidente y solicitar que se celebre una junta de propietarios a tal efecto, es decir, que en el orden del día se establezca solicitud de propietario de tal vivienda para la instalación o para el cerramiento de una terraza. Hay que tener en cuenta que para realizar el cerramiento de una terraza hay que tener por un lado el permiso del ayuntamiento y por otro lado el acuerdo de la comunidad, que en este caso tiene que ser por unanimidad, ya que supone la alteración de esa configuración inicial de la comunidad. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. Imagínate que un propietario ya tiene hecho el cerramiento y resulta que, sin embargo, acudes a las actas y no está aprobado, es decir, lo ha hecho sin el consentimiento de la comunidad. Bueno, pues si la comunidad no ha realizado contra este propietario ninguna acción y le ha obligado a suprimirla, existe entonces una aceptación tácita. Y por lo tanto, si yo voy en segundo lugar a colocar esa terraza o hacer ese cerramiento, no me pueden negar la instalación, efectivamente. Si ya, por ejemplo, existe esa aceptación o ese acuerdo en el que nos admiten la instalación o el cerramiento de la terraza, ya no es necesaria una segunda reunión. Ahora ya solamente hay que acudir al presidente y comunicárselo. Entonces, estos son así las pinceladas más importantes en cuanto al cerramiento de las terrazas. Luego tenemos otro punto, por ejemplo, suelen así también preguntar, me imagino, la instalación de toldos. La instalación de toldos, cuando llega el buen tiempo, nos dicen, ¿podemos instalar toldos? Pues es lo mismo, nos pasa lo mismo. En este caso, estamos de nuevo, tenemos que ir primero a lo que es la escritura de división horizontal, estatutos, y en caso de que no esté regulado o no se haya aprobado, de nuevo una junta de propietarios que se solicita al presidente para tratar este punto. Y en este caso también se exige unanimidad, pero se está flexibilizando la postura de los tribunales y nos están admitiendo la instalación de toldos sin unanimidad, solamente exigiendo la mayoría cuando se dan unos requisitos, si es que no se instalen en la fachada principal, es decir, si se instala, por ejemplo, en una fachada posterior, que además no sea de grandes dimensiones, que aunque sea anclado se pueda retirar ese anclaje. Llegado un momento que... Efectivamente, y que además no afecte a la seguridad de las viviendas de los pisos de arriba, ya que pueden utilizar ese toldo de paso hacia la vivienda de arriba. Si esto ocurre, entonces no se podría... Es unanimidad. Si no se da si se dan estos requisitos, pues entonces basta con la mayoría simple. Y siempre, por supuesto, es necesaria la autorización de la comunidad. Por supuesto, vale. Eso siempre. Efectivamente. Luego, además, hay que tener en cuenta, para el mismo de los toldos, igual que hemos dicho que puede requerir unanimidad o mayoría, sin embargo, para el tema de decidir ya el modelo, las dimensiones, el color, ya no requiere unanimidad, requeriría simplemente una mayoría simple. De acuerdo. Luego, pues otro tema importante y que también nos preguntan es el tema de la instalación del aire acondicionado. También otro de esos puntos que también conflictivo. Trae problemas muchas veces. Efectivamente, pues estamos en el mismo caso. Primero hay que acudir a la escritura de división horizontal, si no dice nada a los estatutos, y si no dice nada, de nuevo a la Junta. Hay que solicitar al presidente esa Junta. También es cierto, en este caso, como puede afectar a fachada principal, pues necesitaría la unanimidad.
de los propietarios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que también se está flexibilizando la postura y nos dicen los tribunales que hay casos en los que solamente sería necesaria una mayoría simple. ¿En qué casos? Pues como hemos dicho, que no afecte a fachada principal, que no tenga grandes dimensiones y que no cause ningún perjuicio ni a la comunidad ni a ningún vecino. Entonces, en este caso, pues puede ser mayoría simple. Y hay que tener en cuenta otra vez el mismo tema que he hablado en el cerramiento. Si algún vecino tiene instalado aire acondicionado sin el consentimiento de la comunidad y la comunidad contra ese vecino no ha hecho nada, a mí no me pueden negar la instalación, ya que estaríamos ante un agravio comparativo. Entonces no me pueden negar la instalación, salvo también hay que tener en cuenta siempre el caso en concreto. Es decir, yo puedo querer colocar las especificaciones de cada caso, porque, bueno, cada situación es muy diferente. Eso es. Entonces, bueno, estos son normas generales las que estamos dando. Luego está el tema de la instalación de verjas. Verjas en la comunidad. Vivo en un bajo y por seguridad pues quiero instalar una verja. Pues nos pasa lo mismo, hay que ver la escritura de división, el estatuto y si no, a la Junta. Y la Junta por unanimidad. Lo que ocurre que, bueno, en este caso podemos salvar la situación de otra manera. Si no nos dan permiso a instalar una verja, pues podemos colocar pues bien unos cristales blindados, podemos colocar en los huecos de las ventanas detectores de presencia y además existen unas verjas móviles o de tijera que se colocan por dentro. Entonces, bueno, ahí ya no necesitamos el consentimiento de la vivienda porque estamos haciéndolo dentro de nuestra vivienda y no está afectando a la fachada. Al resto de... Entonces ya no requiere la autorización previa de la comunidad. Otro tema que también es importante es dónde colgamos la ropa. Eso, los tendederos. Los tendederos. Que también son otro de los temas que traen conflictos. Claro, en las comunidades nuevas pues sí que es verdad que están teniendo en cuenta esto y bueno, tienen muchas de ellas tendederos, pero hay otras comunidades donde no existen estos tendederos. Pues nos pasa lo mismo. Pero además hay que tener en cuenta en este caso las ordenanzas municipales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ciudades las ordenanzas municipales nos prohíben, o sea, sería ilegal la instalación de un tendedero en la fachada principal. En la fachada principal e incluso en aquellas galerías que dan a la fachada principal. ¿Por qué? Porque se ven la ropa colgando y estéticamente queda horroroso. Entonces ahí habría que ver esto. Si ya la ordenanza municipal nos lo prohíbe, no pidamos permiso a la comunidad porque entonces estamos metiendo a la comunidad en un problema. Desde luego. Entonces hay que ir a ver en otros casos, pues por ejemplo la instalación de tendedero en un patio interior. Bueno, aquí hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Si el patio interior es un patio de luces que está orientado al recreo o que es un patio donde hay zonas comunes, pues ahí tampoco se puede instalar un tendedero. Entonces hay que ir a tu casa, poner un tendedero en una habitación y no queda otra. Sin embargo, en los que llamamos tendederos o patios de luces, aunque efectivamente como patio de luz estaríamos quitando las luces a un vecino, sí que la norma está siendo permisible y nos están dejando instalar los tendederos en estas comunidades, en estos patios. Pero bueno, por habría que ver el caso también. Efectivamente, y por permisibilidad, bueno, pues de cara a lo que es la convivencia, es más importante a lo mejor colgar la ropa que en una vivienda haya un pelín más de luz, porque realmente los patios interiores muchas veces son tan pequeños que apenas permiten esa labor de luz tampoco da. Y luego, como último punto que me gustaría tratar, es una cosa muy importante, es el tema de la reparación de las terrazas. También importante, sí. ¿Qué ocurre con las terrazas? Pues hay que diferenciar las situaciones. Hay terrazas que son privativas, entonces ahí no hay nada que hablar. Reparación, mantenimiento, conservación le corresponde al propietario. Al propietario en cuestión. Efectivamente. Y ahí está. Eso es. Ahí no, pero no hay problema. Otros casos. Luego están las terrazas que son comunitarias y que además son de uso comunitario. Ahí tampoco habría problema, porque le correspondería en todo caso su mantenimiento y conservación y reparación a la comunidad. Pero luego está el caso conflictivo, que son terrazas comunitarias de uso exclusivo y excluyente de un propietario. Aquí siempre la cuestión es, ¿a quién le corresponde la reparación? Pues hay que diferenciar. Si es mantenimiento o limpieza, le corresponde al propietario, que es el que lo está utilizando. Imaginemos un adoquín, un terrazo que se despega. Hay que pegarlo, eso le corresponde al propietario, porque eso es del uso cotidiano y diario. Del desgaste del uso que se le está dando. Eso es. Pero si afecta a lo que es la estructura
del edificio, es decir, que como consecuencia del defecto que hay en la terraza se está produciendo una gotera en un garaje abajo, en unos trasteros, entonces ya estamos hablando de lo que es la estructura y entonces ahí de la cimentación ya estamos hablando, entonces ya le corresponde a la comunidad. ¿Por qué? Porque esa estructura, esa cimentación es de la comunidad, es un elemento común, como hemos hablado, y entonces ya le corresponde a la comunidad su intervención. Entonces, bueno, estos son los puntos que me parecían interesantes hablar para los vecinos, porque son conflictivos y son las dudas que nos plantean en Vallafinca continuamente. Desde luego, Liliana, me imagino que sí, porque son problemas con los que más o menos todos, seguramente que en casa los que nos estén viendo, pues dirán, vaya, yo me he topado con este tipo de problemática. Como digo, siempre hay que acudir a ver primero si existe alguna normativa que lo regule. Normalmente en la escritura de división horizontal puede ser que el promotor lo haya previsto. Si no lo ha previsto, hay que ver si hay estatutos en la comunidad. Y si no hay, pues entonces solicitar al presidente una junta. Que el presidente se retrasa y no quiere convocarlo, bueno, pues hay que ese propietario que se preocupe de hablar con otros propietarios a ver si consigue ese 25% que puedan firmar para pedir la convocatoria de esa reunión y convocarla. Desde luego, pues Liliana, hemos tomado muy buena nota de todo esto, pero seguro que en casa están diciendo, vaya, yo me quedo con más dudas, o mi caso es un poquito diferente y quisiera consultar con Liliana, pues cómo puedo gestionarlo mejor. Yo creo que lo mejor es que acudan a vosotros, a Vallafinca. Sí, pueden venir al despacho o incluso pueden hacer una consulta en nuestra página web, que sería en info@vallafinca.es, o si no, a través del teléfono. Yo misma se lo doy. ¿Te parece, Liliana? Sí, muy bien. Pues nada, tienen que llamar para hablar con Liliana, para hablar con Vallafinca y que le resuelvan todas sus dudas y de la mejor manera les van a ayudar a gestionar su comunidad de vecinos al 983 189 272. ¿Bien está? Sí, perfecto. 983-189-272 a ese teléfono, y si no, info@vallafinca.es. Así de facilito para ponerse en contacto con nuestros amigos de Vallafinca, que les van a ayudar y no saben cuánto, ¿eh? Sí, la verdad que por lo menos lo intentamos solucionar los problemas y que no tengan conflictos entre los vecinos. Eso es lo más importante, sí, que haya buena paz. Es complicado. Liliana, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a la semana que viene te esperamos con muchísimos más temas muy interesantes. Más dudas. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Y ahora nos vamos a ir con el deporte, porque aquí en Valladolid es así, nos encanta, y además que aquí jugamos todos.